en sus vidas. Ok, voy a continuar entonces, ¿sí? Y aquí empezamos con una pregunta. ¿Son todos tus pensamientos tuyos? ¿Qué creen ustedes que no? ¿De quién son los pensamientos? Del enemigo. Algunos son de nosotros, otros del enemigo. Así es. Nosotros tenemos que tener un filtro, eso ya se los había mencionado. Todo pensamiento que pase por nuestra mente tiene que tener un filtro para saber si es un pensamiento de Dios, del enemigo o de mi carne, ¿sí? Pueden ser 3 tipos de pensamientos. Segunda de Corintios 10:5 nos dice que pongamos todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Esto nos habla de que nosotros debemos tener, si quieren, ahorita no vean su manual, hay que ver la presentación porque la verdad es que no sé en dónde vamos. Ahorita les digo que vamos a ver en el manual, o si quieren al finalizar les paso la presentación y ustedes la vuelven a visualizar, ¿sí? Entonces, la Biblia nos habla que todo pensamiento debe estar a la obediencia de Cristo. Esto es lo que nosotros deberíamos de tener como consideración como hijos de Dios, ¿sí? En 2 de Corintios 10:5, si me apoya a leerlo, Pastor Jaime. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí otra versión nos dice que tenemos que tener cautivos nuestros pensamientos para verificar si están alineados a Jesucristo, ¿sí? Esta versión está un poco más entendible, ¿sí? Vuelvo a mencionarlo. Tomar cautivos todos nuestros pensamientos para verificar si están alineados a Jesucristo y a las enseñanzas de su palabra, ¿sí? Entonces todos nuestros pensamientos siempre tienen que ser para glorificar a Dios o deben estar corroborados en la palabra de Dios, ¿verdad? Un pensamiento que manche tu integridad como ser humano o que manche la integridad de Dios no es un pensamiento que venga de Dios y que vaya a actuar de una forma correcta. Entonces, debemos de pensar en lo que estamos pensando, ¿sí? Esa es la clave que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Pensar sobre nuestros pensamientos. Y hay 3 posibles dueños de los pensamientos. El punto número 1, pensamientos de Dios. El punto número 2, pensamientos tuyos o de tu carne. Y el punto número 3, pensamientos del enemigo, ¿sí? El reto es aprender a discernir quién está hablando y tomar la decisión de rechazo o aceptar y actuar en ello. La clave para el discernimiento son la emoción producida por el pensamiento y nos indica a qué reino pertenece. Ya con eso ya sé en qué vamos, en qué lección vamos. En la parte A de su manual estamos en la parte del discernimiento. Tampoco tiene página, pero ahorita les digo. Dejen pasar 1, 2, 3 páginas y ahí viene discernimiento, ¿sí? Adelante. No, en la parte A, pastor. Acuérdense que hay parte A y parte B. La parte A es del alumno y la parte B es del maestro. Entonces, en la parte A pasen 3 hojas y ahí dice discernimiento, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos que empezar a discernir a qué reino pertenecen. Hay emociones positivas y emociones negativas, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es el amor, paz, perdón, benignidad, gozo, bondad, fe, justicia
honestidad, gracia, etc. ¿Y cuál es la naturaleza del enemigo? Es odio, resentimiento, amargura, miedo, impaciencia, ansiedad, frustración, violencia, falta de perdón, autocompasión, orgullo, enojo, envidia y rechazo. Todo esto que acabo de mencionar es justamente lo que vamos a trabajar, ¿sí? Con nosotros y con las personas, que sean libres de todo esto, porque un verdadero hijo de Dios no debe tener ese fruto en su jardín. El fruto que debe tener es el de la parte de las emociones de Dios, ¿sí? Y por ahí viene una pregunta, creo que en sus manuales viene, ¿cuál es el fruto de Dios y cuál es el fruto del enemigo? Ahí está la respuesta. ¿Perdón? ¿Aquí dice? Venía una pregunta, ¿no? En su manual. Sí, creo que en la Al principio. página. Nombre de los dos reinos que están Ajá. en guerra. Está la segunda, viene siendo segunda página. Sí. La primera página está la Bueno, página. seguimos y ahorita les digo dónde viene esa parte. ¿Sí? Dice, la naturaleza de nuestros pensamientos siempre revelan a quién hemos decidido servir. Y solamente hay dos caminos, lo hemos visto en clases pasadas. No hay 3 caminos, 4 opciones, o no. Todos los días estamos sembrando en nuestro jardín un fruto que viene de Dios, o hay personas que siembran frutos del enemigo, ¿sí? El pensamiento de Dios pueden venir en forma de un recuerdo o una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en segunda de Samuel 9:1, entonces David dijo, ¿hay todavía alguien que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonathan? Esto nos lo dice segunda de Samuel 9:1. Y en segunda de Samuel 9:11, ¿cuál es el resultado de ese pensamiento? Que Mefiboset comió la mesa de David. Ayúdenme, porque está tapando aquí. Como uno de los hijos del rey, ¿sí? Entonces, aquí vemos que este pensamiento tuvo una acción positiva. ¿De quién venía ese pensamiento? De Dios. De Dios, porque produjo algo positivo, ¿sí? O bueno. En primera, alguien que me apoye a leerlo, porque el celular no me deja ver la... O déjenlo. O sea, antes de esa acción, o sea, hubo una reacción que eran muy amigos, David y Jonathan. Así es. ¿Verdad? Y que él prometió Que hubo un pacto. que hubo un pacto. Ujú. Ajá. Ok. ¿Alguien que me apoye a leer eso, por favor? Yo, Sí. primera de Samuel 9:6, un recuerdo. Cuando Saúl, el futuro rey de Israel, y su siervo tenían poco éxito en localizar a los hijos de su padre, su siervo dijo, acabo de recordar que en esa ciudad hay un profeta, vamos allá y quizá él nos indique el camino que debemos seguir. ¿En qué resultó ese recuerdo? Fueron a la ciudad, el profeta Samuel vio a Saúl y luego lo ungió como rey de Israel. ¿Se fijan? Ese recuerdo y ese pensamiento también tuvo una acción, ¿sí? Seguimos. ¿Me apoyas? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Filipenses 4, del 7 al 8. Entonces, esta cita nos invita a cuáles deben ser los pensamientos de un hijo de Dios. Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable y lo honorable. En esto sí debemos poner a trabajar nuestra mente. Si existe un pensamiento que vaya en contra de esto, entonces no es un pensamiento de Dios o no viene por parte de Dios. No les estoy presentando la clase, perdón, Sí, estás presentando cada... ¿Diapositiva? Sí, por el tema que estás comentando. Cuidado con la oreja, ya está. Yo, pobrecita. Ah, ya. ¿Cuál? Igual.
Y la paz de Dios. Ok, seguimos. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta es una cita con promesa, que quiere decir que mientras tú mantengas tus pensamientos sanos, vas a obtener la paz y la tranquilidad en Dios. Una persona que constantemente tiene pensamientos del fruto del enemigo, o que está pensando en cosas, acciones negativas, ¿creen que pueda tener paz? No, ¿verdad? Porque todo el tiempo va a estar pensando en hacer lo contrario a la palabra de Dios. Una emoción que acompaña a los pensamientos de Dios es paz. Una paz del Dios de paz, que cuidará, entre paréntesis, protegerá nuestras mentes, pensamientos, emociones, intelecto y sentimientos. Ahí yo quiero agregar algo. Sí, adelante. Que yo tengo como ese filtro. Si a mí no me da paz lo que voy a hacer, lo que voy a decir, la acción que voy a hacer, no es de Dios. Porque Dios nunca nos roba su paz. El Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se la doy como el mundo la da. Pero también ahí no será que se atraviesa también la emoción. ¿Cómo? Sí, porque somos emocionales también y puede ser por emoción. Ay, porque no siento paz o porque sí siento paz, ¿no? Puede ser. Pues es que de acuerdo a ese Porque versículo, somos emocionales. todo lo que viene de Dios te da paz. Sí. Todo lo que es de Dios da paz. Lo que no es de Dios no da paz. Sí, o sea, justamente estamos hablando de este tema, que todo lo que tú pienses para algo que venga de Dios te va a dar paz. Ayudar a un hermano, hacer una obra buena, ¿sí? Pero si tú estás pensando por ejemplo, si tú pegarle a alguien piensas, te exacto. da paz. Si tú, por ejemplo, en la noche te acuestas y estás pensando, mañana que lo vea, le grito y le aviento las cosas. Y eso no te va a producir paz, porque vas a empezar a generar pensamientos negativos. Y aquí es donde yo quería poner un paréntesis. Esto nos habla de una forma, de una forma espiritual, pero hablando de una forma psicológica o una forma mental, un pensamiento negativo atrae condiciones negativas a tu vida, ¿sí? Todo pensamiento negativo de una persona viene o va a ir enfocado hacia una reacción de tu cuerpo. Una persona que se prepara para pelear el día de mañana, o para gritar, o para ocasionar un daño, estás ocasionando un daño físico a tu cuerpo, que se puede manifestar en una enfermedad, ¿sí? Y también ahí se le abre puertas al enemigo, hijo. Así es. Porque a veces hasta con un enojo, con que tú pelees con alguien muy feo, ya de ahí se le abrió la puerta al enemigo y anda la gente bien enferma. Sí, ¿Verdad que sí? por eso en la psicología, Sí. por eso en la psicología se usa mucho la frase de tu paz mental, tu amor propio, vale más que cualquier situación, ¿sí? A veces es mejor perdonar, olvidar, alejarte de personas que te causen un daño, que estarlas peleando, estar conviviendo, pensamientos de venganza, pensamientos de no perdón, porque aquí la persona que se hace daño es justamente la que no perdona, la que guarda el resentimiento. La otra persona anda como si nada. Justamente eso platicábamos en la mañana, ¿sí? Que las personas que causan un daño, ellas hasta duermen bien a gusto. Y la otra persona afectada es la que no duerme. ¿Cómo me hizo eso? Pero mañana que lo vea, ¿sí? O me las va a pagar. Fíjate, pastor, que en relación es un pequeño comentario, no cabe duda que es muy cierto. Mi mamá hace poco tuvo una mala experiencia con una compañera de su trabajo, que pues obviamente está en el mundo y pues sabe que tantas cosas le habrá tocado vivir, ¿no? Total que ella nos platicó a mi esposa y a mí cómo había sido su compañera demasiado grosera con ella. O sea, al grado de decirle groserías cuando mi mamá llegaba, un decir que llegara, ya llegó, pues, baladas y así, ¿no? Y hasta la reportó y a mí, la verdad, creo que por un momento, fue un momento breve, me entró un coraje y dije, oye, pero ¿por qué esta señora le está haciendo ese daño a mi mamá? Si ni la conoce. Yo como con un deseo de, pues no sé, de reprenderla o algo, pero yo dije, espérate, no puedes tú ni perder la paz, ni
ni sentir molestia por ella. Obviamente la soñé que pasaba caminando y al decir que la vi, era la persona. Pero si yo ya estaba en mi mente, estaba intranquilo, porque dije, o sea, pues quién se cree para hacerle eso a mi mamá. Pero yo dije, tuya, Señor, es la justicia. Y fíjense, yo también creo que aquí son las predisposiciones que tienen las personas. Yo conozco a tu mamá de años y ya ves que ella siempre ha tenido ese detalle en el pasado. Yo trabajé muchos años con su mamá y teníamos una gerente que nos gritaba muy feo a su mamá y a mí. Nos trataba muy mal, o sea, nos gritaba, y justamente yo me fijaba en eso, pues que a veces como que, bueno, el mundo lo llama que es esa suerte que te toquen personas así. Aquí tenemos que entender algo. Una persona que está muerta espiritualmente y muerta sin valores, sin conocer de Dios, ¿qué fruto puede producir? Nunca esperemos que produzcan un buen fruto, ¿verdad? Si muchas veces conociendo de Dios, a veces nos hacen enojar, ¿verdad? Y a veces no queremos nosotros a lo mejor contestar mal, pero nuestra naturaleza sale, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado con esas dos cosas. Lo que tú siembras y lo que recibes, ¿sí? Debemos entender esto. Los pensamientos vienen de esas tres partes: Dios, el mundo o mi carne, ¿sí? Entonces, la paz es la faceta del carácter de Dios que gobierna. Cuando perdemos nuestra paz, perdemos autoridad y poder. ¿Lo estás ¿Sí? viendo para ver allá o no? No, eso yo se los estoy compartiendo. Entonces, debemos entender esto. Cuando tú actúas de una forma incorrecta, no sé quién de las dos dijo ahorita, dan autoridad al enemigo. Se le abre la puerta. Se le abre la puerta, sí, porque ya estás actuando cuando tú tienes esa paz de Dios, ¿sí? Un pensamiento de Dios nos guía a portarnos como Cristo. Por hacer eso, manifestamos características y emociones del reino de Dios, al cual pertenecemos. Nunca nos guiará a desobedecer la palabra de Dios. Entonces debemos entender esto, que la calidad de nuestros pensamientos nos acercan a la paz de Dios o nos alejan al reino del enemigo, ¿sí? ¿Dónde queremos estar? Yo sé que hay situaciones donde por más que queremos centrarnos, a veces nos salimos de nuestras casillas, pero es importante siempre regresar a esa naturaleza, ¿sí? Voy a poner un ejemplo bien claro. No sé si ustedes vieron el debate de los presidentes el domingo. Bueno, las candidatas, una candidata le estaba tirando con toda la otra, y la otra, ¿sí vieron? Y la otra ni siquiera se dignó en voltearla a ver. O sea, ella siguió su discurso, ella siguió sus propuestas, ella siguió lo que tenía que hablar, y Dios me habló ahí pensando en esto. Las personas tienen que saber lo que son. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres hijo del reino, ¿cómo vas a actuar ante una situación así? Va a haber personas que te quieran hacer daño, que te quieran gritar, insultar, maltratar, menospreciar, ¿sí? Pero tú todo el tiempo tienes que estar con la seguridad de que eres hijo de Dios, y Jesús nos pone el ejemplo, ¿no? Jesús en todo el tiempo, en el proceso de la crucifixión, en ningún momento Él habló en contra de sus acusadores, de los que lo golpeaban. Él permitió todo el proceso porque Él tenía la identidad en Dios. Él sabía que era hijo de Dios, Él sabía que era un proceso que tenía que pasar, y sabía que era más valiosa la paz que tenía con Dios que ese momento la inquietud del mundo. Él se pudo ver preocupado al momento de estarlo azotando. Él se pudo ver molestado humanamente porque lo estaban acusando injustamente, gritarles, ¿no? Una grosería, no sé, más sin embargo, justamente lo que decía la pastora, él nunca dio la apertura a que el enemigo entrara. Él quizás físicamente estaba siendo maltratado, pero en su corazón y en su espíritu estaban conectados con Dios. Sí, él sabía quién era, y esa paz que a lo mejor manifestó ahí era la paz que tenía de Dios, ¿sí?
¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Punto número 2. Los pensamientos del hombre entonces no están en la misma categoría De los de Dios. con los de Dios ni están cerca. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, aún antes de que estemos formados en la mente. De que estén formados en la mente, perdón. Lo veíamos ahorita en la clase, ¿no? Dios, una de las características de Dios es que Él todo lo sabe, todo lo ve y en todos lados está, ¿sí? Por lo tanto, Dios conoce lo que vas a pensar en 20 años, en 30 años, ¿sí? Esa es una característica única y exclusiva de Dios. Nadie más puede tener esta característica, ni el enemigo. Acuérdense que el enemigo no puede tener acceso a nuestros pensamientos. Él puede acercarse a sembrar un pensamiento, mas no tiene acceso a tu mente, ¿sí? Eso también tenemos que entenderlo y tenerlo en cuenta. Lo sospecha por nuestras expresiones. Lo sospecha, así es, por lo como actuamos, lo que hablamos, lo que hacemos, Nos Empezamos a Sí. tener miedo, ya de ahí, nos agarra. ¿sí? Y más adelante vamos a ver que el miedo es pecado y que los hijos de Dios no debemos tener miedo a nada, porque cuando tenemos miedo estamos haciendo a Dios pequeño, ¿sí? Eso también lo tenemos que entender. El miedo no debe existir en los hijos de Dios. El miedo es sinónimo de incredulidad. De incredulidad, así es. La palabra de Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces no debe existir ningún temor, ni a las arañas, ni a la oscuridad, no. Porque haces pequeño a Dios, lo haces a Él como si no valiera. Estás dudando de la fe, ¿sí? ¿Quién me apoya a leer? A ver, Rocío, ¿me apoyas a leer en la pantalla? Porque mis pensamientos no son como los de ustedes. Isaías 55:8. Según la Biblia, los del hombre son necios, puras tonterías, enfocados en lo natural e inclinados hacia el mal. Uh-huh. Los pensamientos del hombre entonces se enfocan. Aquí estamos hablando de un hombre natural, un hombre que no tiene a Dios. ¿Cómo piensa un hombre natural? Usted ya lo vieron en teología, ¿no? Un hombre natural y un hombre espiritual. ¿Sí lo vieron? Ok. El hombre natural es aquel que no ha tenido una conversión. El hombre natural, sus pensamientos es en sí mismo, en sus necesidades y en ir en contra de todo lo que va a favor de Dios, ¿sí? Es decir, se vuelve egocéntrico y solamente piensa en lo que él necesita, merece. Justamente lo veíamos en la clase de Amartiología, ¿no? Que el enemigo siembra eso. Tú tienes esto, pero pudieras tener más, ¿sí? Tú tienes una familia, pero pudieras tener 3. Tú tienes dinero, pero mira, si le quitas el dinero que tiene el vecino, puedes tener el triple, ¿sí? Entonces, el ser natural todo el tiempo está pensando en eso, ¿sí? Y el tercer posible dueño de los pensamientos es el enemigo. Dice, estudiaremos espíritus acusadores, capítulo 3 de Fundamentos de Liberación. Ahí ya nos está diciendo el capítulo 3, que va a venir en el inciso B, ¿sí? El inciso B. ¿Qué dijo que era esto? Capítulo 3. Capítulo 3. Sí. Búsquenlo como espíritus acusadores. ¿O no? A ver, me lo presto. Niños con temores. A ver. No sé. Ese manual está bien hecho. Sí, este manual tenemos que... Arreglarlo. Me voy a poner yo a arreglarlo. Numerarlo. El capítulo Igual una numeración. Pero creo que eso iba adelante con lo de los espíritus. ¿Sí? Pero una
Aunque las páginas las hayas enumerado, Rosy, no está acomodado Ni 3 capítulos, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué les parece si seguimos la clase y dejamos esto para... Lo voy a tratar de poner títulos y ya luego lo numeramos. Dice, ¿qué es? Aquí esta ya la encontré. ¿Ya? Yo la había visto al principio. En la página 13. del A ver, ¿me la primer prestas? inciso. Ah, sí, sí, cierto. En la sección A. En la sección A. Entonces, miren, Ahí ya contestamos. ahorita ya vimos lo que es discernimiento. Ahí Sí. estaba. Espíritus acusadores. Y Ahí después está. la lección que vamos a ver es espíritus acusadores. ¿Sí? Ok. Ahí estaba hasta el de discernimiento. Sí, ahí está un poquito antes. Bueno, ¿qué es un espíritu acusador? Dice, poderes, autoridades y potestades que dominan las tinieblas mencionadas en Efesios 6:12. ¿Me apoyan a buscar esta cita? Leo, ¿me apoyas? Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ok, entonces aquí tenemos que entender esto. Nuestra lucha no es contra el vecino, contra el jefe, contra quien ustedes quieran. Nuestra lucha es espiritual, ¿sí? Y lo que les mencionaba ahorita, el enemigo no tiene la capacidad de entrar en nuestra mente o leer nuestros pensamientos. Lo que sí tiene es la capacidad de intentar sembrar un pensamiento, ¿sí? Aquí, ojito, puede ser un pensamiento propio o de un tercer persona. Es decir, que alguien se acerque a ti y te diga, oye, ¿y si hacemos esto? ¿Y si actuamos de esta forma? ¿Y si intentamos hacer esto? ¿Sí? Otra cuestión sería a través de los medios, ¿no? Hoy en día vemos películas, series, todo, que te invitan a hacer cosas, ¿sí? Entonces el enemigo no puede entrar en nuestra mente, pero como decía la pastora Rosy, ve la reacción que tenemos ante el pensamiento. El ser humano es, por naturaleza, muy característico de demostrar un sentimiento. Entonces el enemigo nota cómo reaccionamos ante el pensamiento, ¿sí? Así fue como sutilmente se acercó a Eva, ¿verdad? En forma de los sentidos para que ella cayera ante esta situación, ¿sí? Apocalipsis 12:10, ¿qué nos dice? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok, entonces no solamente el enemigo hace que las personas caigan, sino que adicional las acusa. Pone o siembra este pensamiento, las personas caen y aparte de ello, pues los acusa mediante con Dios, ¿verdad? Dice, Él manda espíritus acusadores a susurrar mentiras y acusaciones a nuestras mentes, contra nosotros mismos y otros y contra Dios, ¿sí? Entonces debemos entender esto. Cuando tú hables con una persona que tenga baja autoestima, que diga que no se merece, ¿sí?, que tenga este tipo de pensamientos, debemos entender que esos pensamientos no vienen de Dios. Porque Dios nos enseña que tú eres valioso, que tú eres único, que tú eres especial, que eres elegido desde antes de la fundación de la tierra, ¿sí? Dice, estos pensamientos que entran a nuestra mente dan lugar a un diálogo, un hecho o un pensamiento sobre o contra otras personas, Dios o contra nosotros mismos. Todo pensamiento
que el enemigo plante va a tener el fundamento o va a tener la habilidad de dañar a nosotros, a otra persona o a Dios, o a los tres, ¿verdad? Hay acciones que dañan a todos. Dice, nos roban la paz y traen ansiedad y amargura, ¿sí? Esto es fruto de un mal pensamiento, ¿sí? Las personas que tienen esos pensamientos negativos, lo que les decía ahorita, ¿cómo lo manifiestan en su cuerpo? Con ansiedad, con amargura, con temor, con tristeza, con resentimiento, ¿sí? Es la manifestación que tiene el cuerpo por estar pensando, ¿sí? En cosas que no dan un buen fruto. El discernimiento dice, hemos aprendido a discernir la voz y tácticas del enemigo y analizar cada pensamiento o acción para identificar lo que es correcto y aprobado por Dios. Piensa por un momento, a ver ahorita, ¿en qué están pensando ustedes? Por ejemplo, ¿cuál es su pensamiento ahorita? Mi pensamiento es lo que platicamos en el carro. ¿En el qué? Lo que les platiqué en el carro. ¿Sobre? Fíjate, eso te roba tu paz. Entonces eso no viene de Dios. Entonces fácil la solución, tú le hablas y le dices que no y ya, se acabó. ¿Te fijas cómo se quita la paz cuando no es de Dios? Pues sí, claro. Sí. Bueno, para que entiendan los demás, es que les digo, ya ven en la mesa donde comí el sábado, el pastor, uno de los pastores que estaba ahí, quedó de ir mañana. Yo entendí a celebrar el Día del Niño, pero analizando palabras que su esposa me dijo que tuviera una pantalla y que una no, pues no hay luz. Entonces me dice el pastor Jaime, digo, yo no siento paz porque me dijo que me iba a llamar y no me llamó, y nada más me pide la ubicación, y no me dice qué, ni el pastor cuál es su proyecto, y nada más me dice, lleva los polvos, 2 mesas, 10, 12 niños en una, 25 minutos, y luego se cambian de mesa, y digo, o sea, no me da nada claro. ¿De qué se va a tratar? Y me dice el pastor que trae un proyecto, ese pastor, discipulado de valores. Entonces digo, con razón no me siento paz porque pues yo discipulado, ellos han ido, ustedes también. Yo ya tengo, o sea, mi proyecto de discipulado yo lo tengo como para que venga un pastor de fuera y quiera meter el contrario. Entonces digo, a lo mejor por eso no siento paz, porque no veo nada claro en mañana. Hace un año nos visitaron de la iglesia del Camino. Incluso hasta fueron a ver el lugar y aquí ponemos esto y acá hacemos los juegos y vamos a ocupar una lona porque no tengo techo, todo ahí y acá hay una llamada para explicarme también, ¿no? Entonces yo pensando que van a hacerle a los niños la fiesta del Día del Niño y yo todavía sin un cacahuate para ellos y a lo mejor no es nada, es lo que dice el pastor. Pero ahí se ve bien sencillo, Rosy. Yo así le hago. Yo cuando algo no me da paz, pues llamo y le llamo a ver, a ver, oiga, no tengo paz, dígame qué, ¿verdad? Ya para mañana. Sí. Pues ya debería ser venir hablado. No, pues, simplemente decirle, ¿sabe qué? O nomás Usted no, me dijo que ya. iba a venir mañana, yo quisiera que no fuera así porque no tengo ni idea de lo que va a hacer. Mejor nos ponemos de acuerdo por otra fecha, pero primero explíquenme qué quiere hacer. Sí, porque si les enseño, me hace que no es eso. Aquí está el pastor, pastor, No pues sé yo dígame, entender, ¿no? dígame Pues es qué. como si llega alguien mañana y le dice al Voy a pastor, predicar yo, ¿no? ¿pueden me da chance de predicar el domingo? Sí. Porque, a ver, Pues sí, es como pues, si a ver, llegaran espérate, conmigo, ¿de qué pues se no. trata? Es Voy a llevar que en ¿Ya se acabó la clase? conforme Sí. voy arreglando el lugar, según yo pensando que va a ser para festejar los niños, se me vienen a la mente cosas que ese pastor ha hecho. Pues sí, ahí es. A ver, si quieren ya para finalizar, ahorita si quieren concluimos el tema, ya nada más para finalizar entonces, tenemos que aprender a discernir que no todos los pensamientos, ¿sí? Vienen de Dios. Vienen de Dios y que no todo lo que pensamos, es otro punto importante, no todo lo que pensamos es verdad o
es algo ejecutable, ¿sí? Yo ahorita puedo pensar en saliendo de aquí irme a los tacos y comerme 50 tacos, pero yo sé que eso no es sano y no es real, ¿sí? Hay personas que tienen pensamientos muy negativos, que nadie los ama, que no sirven para nada, que tienen mala suerte, que los embrujaron, que les hicieron algún daño, ¿sí? Y deben entender que, y justamente vamos a aprender a discernir cómo vamos a filtrar estos pensamientos. Bueno, de tarea ahora sí, ya que todos tienen su manual, van a responder la parte que dice discernimiento, ¿sí? Dice discernimiento y también van a contestar la parte que dice espíritus acusadores. Son 3 páginas, ¿sí? ¿Dónde dice discernimiento? Discernimiento es la página 9. Esa sí trae número. Es la página 9, 10, 11, 12 y 13. Y 14, ¿sí? Si quieres ponles ahí tú. Están cortitas, no están. De la 9 a la 14. Nada más, ¿sí? Eso es lo que van a llevar de tarea de su manual para que lo realicen. Y la siguiente semana continuamos con este tema, ¿sí? Ahora sí, los que están en línea y me escuchan, los escuchamos. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante. Nada más quería comentar sobre la cuestión de los pensamientos Sí. que generan emociones, acciones, etcétera. Cada vez está más comprobado que los pensamientos negativos, llámese estrés, llámese enojo, amargura, tristeza, son causantes de multitud de enfermedades. O sea, científicamente está comprobado, ya está comprobado, que incluso por la generación de ciertas hormonas, cierto cortisol y todo ese tipo de cosas que dañan al cuerpo, incluso llegan a cancelar el sistema inmunológico por segundos o a veces más que eso. Así es. Y ahí entran las enfermedades. Es muy interesante, muy importante considerarlo porque nosotros a veces nos desconocemos a nosotros mismos, por lo tanto no sabemos en qué momento caemos en un sentimiento o en una emoción negativa, porque desconocemos nuestras fragilidades, nuestras fallas. Entonces sí, esto es algo muy importante y también tiene que ver mucho con lo que decías del discernimiento. Y nada más para terminar, te quería comentar que no todas las personas que no conocen a Dios en una manera como conocer a Jesús como Señor y Salvador, porque de alguna forma Dios dice en Juan que todos recibimos de Él gracia sobre gracia, aún los que todavía no han recibido a Jesús han recibido bendiciones de Él. Entonces no todas las personas que no son cristianos como los conocemos nosotros, nacidos de nuevo, son personas con malos valores, con malos principios, porque a veces hay hasta mejores personas en sus tratos y maneras que no son cristianos, muy educadas, de que muchos cristianos. Entonces, eso lo podemos ver en la Escritura, en una de las historias del escriba, que se le acercó un escriba, ahí en el libro de Marcos. Sí. Dice que Marcos 12, 28 al 34, se le acercó un escriba, y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y va a decir toda esa disertación y dice, el segundo es semejante, y después va a decir: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento
Cristo con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Dice Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y este era un escriba, porque en Mateo 23 tú sabes que decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, no todos son malos ni todos son buenos. Es una de las cosas que también hay que aprender para no etiquetar, ¿no?, a la gente. Así es. Vale, Sí. eso es todo. Gracias. Sí, gracias, pastor. Bueno, en resumen les digo, el pastor comenta que los pensamientos tienen una condición al cuerpo y sí es correcto. Hay una sustancia que se llama cortisol que es generada por el estrés y esto es ocasionado por los pensamientos de angustia, de temor, de incertidumbre, ¿sí? Y producen un mal en nuestro cuerpo. También el pastor menciona que no toda la persona inconversa tiene malos pensamientos, también es correcto. Hay personas que no conocen de Dios y que no tienen malos pensamientos, ¿sí? Aquí también no tenemos nosotros que generalizar que una persona que no tiene de Dios tiene pensamientos suicidas o pensamientos de hacer un daño al prójimo, porque no es así. Pero hay muchos que sí están bajo ese engaño. En Saki justamente lo van a ver en su lección, la parte de discernimiento. Cuando una persona se acerque a ustedes a consejería y al momento de tú hablar con una persona, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Lo que la persona hable es la forma de discernir qué tiene en su corazón, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor no tienen, como lo vimos en la clase de martiología, ¿sí? El hombre que se acercó a Dios, que decía, he cumplido todos los mandamientos, soy un hombre bueno. Y Jesús le dice así, ahora vende todo y dáselo a los pobres. Y le dijo, no, espérate, porque ahí la persona era buena en todos los aspectos, pero tenía el defecto del dinero, ¿verdad? Creía que era bueno. Creía, pero su ídolo de esa persona, lo vimos el cuatrimestre pasado con los ídolos del corazón, su ídolo era el dinero. Entonces hay personas que a lo mejor se van a acercar a ustedes y que les van a hablar una vida perfecta, pero que a lo mejor ahí lo que necesitan es de Dios. A lo mejor ya tienen todo perfecto, ¿sí? Una sola esposa, una familia, un trabajo, una persona normal, pero alejada de Dios necesita de Dios. Habrá personas que tienen todo el paquete completo, ¿verdad? Que son malos padres, malos esposos, malos... Sí, entonces ahí tenemos que tener discernimiento para entender lo que necesita cada persona, ¿sí? Lo van a ver en su libro. Bueno, aquí concluimos la clase del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente clase y bendiciones para todos. Gracias, bendiciones. La siguiente semana todavía no es 10 de mayo, ¿verdad? ¿O sí? Ya. ¿Ya es la siguiente semana? Ya es el 10. ¿La siguiente semana? Es precisamente el próximo viernes. Ah, ok. Recuerden que ese día no hay clases, alumnos. El día, ahorita me acordé de eso. La siguiente semana, a ver. Sí, es 10. La siguiente semana no hay clases. ¿Es 10 ¿sí? de mayo? 10 de mayo. Entonces, tenemos suficiente tiempo para contestar nuestro manual. Y pues todos los pendientes que tengamos adicionales. Adelante, Pastor Edgar. Sí, pastor, solamente recordarle que si puede enviar la lista consecutiva de las páginas Sí. para pegar. Sí, claro que sí. Yo creo que mañana, a partir de mañana les mando copia de lo que deben tener de la clase de la pastora Juanita, ¿sí? Y de mi clase, pues solamente la tarea es de su manual contestar la página que vimos hoy de martiología y las 2 lecciones de hoy, ¿sí? La de discernimiento y espíritus acusadores. Y primero Dios, nos volvemos a ver el viernes 17 de mayo, ¿sí? Es único día que este cuatrimestre marca como suspensión de clases, ¿sí? Ok, ahora sí, bendiciones a todos. Gracias. Buenas noches.